Bienvenidos al episodio 2 de El Experimento. Hoy tengo el placer de charlar con Joe Stefanolo, el abogado del rock. ¿Cómo andamos? Muy bien, por suerte. Bueno, te presenté como el abogado del rock porque es lo que te dicen siempre. A veces está medio podrido, ¿no? De esa descripción. No, bueno, es una definición que hace a mi propia esencia de público de rock. Yo siempre digo que en definitiva lo que soy es público de rock. Que después derivó por la profesión en amalgamar la profesión con el gusto musical y terminé, por suerte para mí, estando con muchísimos músicos. Y el título, sí, el título, como todo título, puede ser verdadero o falso de acuerdo al gusto de cada uno, pero a mí me cae bien, me gusta. ¿Todavía te sentís eso? Sí, me siento público de rock y el abogado del rock también, ya me lo creo. ¿Hoy tenés músicos? Sí, tenemos. Sí. Viendo entrevistas tuyas, vos decías en un momento, me formé en el hipismo de la década del 60, el criterio de solidaridad y ayuda es fundamental. Nadie puede salvarse solo. Esto lo dijiste el año pasado, creo, en una nota con La Nación, que además es una frase del Eternauta de ahora. Mirá. La frase del Eternauta pone en vigencia aquel pensamiento, y el Eternauta, que en su origen es previo al hipismo, por cierto, tiene para mí una definición que el hipismo adopta, como no la crea, la adopta, la genera para esa generación que estaba muy golpeada. No te olvides, alguna vez John Lennon dijo algo que a mí me marcó mucho. Era muy joven yo. Él dice, le preguntan, John, ¿por qué los Beatles ahora y no antes? Y él dice, porque las generaciones anteriores, se refería a la guerra del 14 hacia el 18 y la guerra del 39 al 45, la masacraron en la guerra. La única generación del siglo que está haciendo lo que quiere es la nuestra. O sea, hubo dos generaciones en Europa que no pudieron hacer nada porque las mataron en las guerras. Y John, que era un tipo súper inteligente, definió a los Beatles como el emergente de una sociedad que en esas décadas no tuvo guerra. Entonces, bueno, primero eso, ¿no? Primero la claridad de que la guerra no sirve, no servirá, no sirvió, demuestra el fracaso de la raza humana para resolver las cuestiones por otros métodos, las diferencias. Bueno, y el hipismo mamó de eso, casi esta declaración de John es contemporánea a ese nacimiento, y de alguna forma era como que, bueno, yo cuando empiezo a ver que había gente que decía algo parecido, aparecía Pajarito Saguri con Morris cantando Rebelde, que fue el primer simple del rock nacional, era como que, ¿esto qué es? Qué bueno que está. Eso me empezó a gustar y empecé a tratar de ver dónde está esta gente. Y ahí fui encontrando y en el cole, la gran alegría mía de compartir el colegio con Almendra. Eso para mí fue... ¿Qué colegio? El San Román, donde nace Almendra. Almendra es una banda del Bajo Belgrano, y San Román es del Bajo Belgrano, y los chicos, salvo Rodolfo García, los tres fueron al San Román. Entonces era como, yo siempre también recuerdo con alegría haber leído el primer poema de Spinetta en el boletín del colegio, adelante. En la primera página estaba un escrito de Spinetta, un poemita de Spinetta. Quiere decir que el boletín de adelante te permitía escribir si vos querías. Nuestro colegio era un colegio muy estricto, muy complicado, pero era de una buena formación. ¿Por qué? Muy estricto. Y tenían una formación, viste, cortate el pelo, no hagas esto, no hagas el otro. Bueno, era un colegio manu militari, en ese control. Pero por otro lado había gente que podía filtrar, y cuando filtraba de pronto había un boletín, y en el boletín Spinetta filtró. ¿Qué filtró? Y filtró el poema. O sea, logró escribir un poema a pesar de que le hacían cortar el pelo. Quiere decir que las dos cosas estaban. ¿Y qué decía? Cortate el pelo. No, era un poema muy sencillito de un chico adolescente. No tengo el recuerdo exacto de su contenido. Sí tengo el recuerdo de esa lectura, ¿viste? No es lo que más me impacta de Spinetta, por cierto. Ajá. Pero sí descubrí Spinetta. No, después, bueno, sus letras mejoraron. ¿De qué edad estamos hablando? Y ahí estaríamos hablando, yo ingreso al San Román en el 66. Así que estaríamos hablando de una época posterior a que Almendra empezara a tener vigencia, 67, por ahí, sí, una cosa así. Sí, ya en el 68 Almendra empieza a tener su vigencia,
y su debut discográfico, ¿viste? Toda esa historia que fue todo muy rápido. ¿Vos venías de una familia de qué tipo? Clase media, mi vieja era médica, fue una de las primeras médicas recibidas, es decir, de esas camadas cuando la mujer no se recibía, así que tuvo, digamos, una cuestión feminista interesante. Mi viejo apoyó esa carrera, ya ella estaba yo llego después a la familia, soy el hijo menor muchos años después. Entonces es como que ya ella estaba con sus hijos, mis hermanos mayores, y estaba con un marido que la ayudaba y la motivó ya grande a estudiar. ¿El viejo qué hacía? Mi viejo era herrero. Laburaba en trabajos realmente hermosos. Yo siempre recuerdo y tengo en casa rejas de él y trabajos artesanales, un verdadero para mí artista. Sí, sí. Un verdadero artista, pero sobre todo un tipo para la época de avanzada, porque yo ya veía en las camadas mías de adolescentes que los papás de mis amigos no eran tan condescendientes y entendían el rol de la mujer. Mirá. No, eso yo lo aprendí ahí, sí, sí. El rol de, viste, libertad, el rol de hacer, de elegir. O sea, era de una autonomía. familia medio progre, digamos. Sí. Padres sí. medio progres. Sí, 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 sí. Lo defino de esa manera, con las cuestiones, obvio, de la época y los avatares de muchas costumbres que eran como la del San Román, cortate el pelo, eso, mi viejo siempre. También. Si no Eso era el San no- Román. Eso no te había gustado mucho. No, eso no, yo le escapaba. Pero sí tuve una cuestión, viste, como hijo, que es cuando, bueno, ya terminaba el colegio, la facultad, ya era abogado, y me caso. Y él seguía, cortate el pelo. Y me lo corté. Fui con el pelo corto a casarme. Y después de eso. No, después no, más. pero le di el gusto, ¿viste? Le di el gusto. Pero fíjate vos como el mandato. Bueno. El mandato está, ¿viste? No Claro. era un mandato, a ver, no era un Claro. rebelde. Claro. Era rebelde, pero entendía que todo eso que él había hecho, su preocupación y hasta su costumbre, era tan auténtica y sólida que merecía respeto, ¿viste? Sí, Para mí sí. estaba equivocado, pero el gusto te lo di. Después seguí, ¿viste? Sí, sí, sí. El pelo sí. creció y volvimos, ¿viste? Y ahí me di más bola. Me decía, no, ya está, viejo. Ahora sí, no me rompas más, ¿viste? Vos hablabas de Spinetta y me acordaba que en por esto de lo progresista, la militancia y toda la historia, en el libro, no sé si lo debes haber leído, Galimberti. Sí, no lo leí, ¿no? En Galimberti cuentan que, digamos, una parte donde Spinetta empieza a Sí. tener una militancia política. Se acercan con en Emilio del Guercio. Exactamente. Sí, eso lo sé. Eso Lo sé, no lo leí, ¿eh? Ajá. Pero Eso lo vos sé. lo veías a él en ese momento con Sí. aspiraciones, no, digamos, a ver, inquietudes. todos teníamos en esa época una vocación de cambio, obvio, es decir, el movimiento nuestro, pero lo que sí, y eso también lo vivía yo, que tenía así una afinidad, si querés, con la línea de Spinetta y del Guercio en ese momento, que ya en la facu me pasaba que subía la escalinata Derecho. de Derecho, sí, la hermosa facultad que tenemos, que es tan linda y demás, que es un lujito incluso para pasear. Les recomiendo, si quieren pasear por ahí, si no quieren estudiar, pasen un ratito, pero es muy linda. Yo subía a la escalinata con algún apunte de Derecho del día de la clase, digamos, y 2 o 3, 4 vinilos, porque después me iba a escuchar música con los compañeros. Y llevaba Zeppelin, llevaba, que se pone Almendra, llevaba sobre todo algunas bandas que podían ser Focus, alguna banda que es una banda holandesa, Sí. bueno, alguna variedad musical con alguna cuestión de Almendra, Los Gatos, Papo, lo que fuera. Y mis compañeros que de pronto teníamos una afinidad ideológica, de militancia, lo veían como una música que, viste, no, era una música procapitalista, viste. Mirá. Claro, una cerrazón ideológica musical que nunca compartí y que generaba mi defensa de ese tema. Y por suerte con el tiempo creo que mi idea triunfó, se dieron cuenta ellos. Yo no cambié, cambiaron ellos. Claro. O sea, se dieron cuenta que estaban equivocados. Está bien. Claro, es un logro. Pero era gritar un poco, ¿eh? Sí. Era gritar un poco, defender a Zeppelin, ¿viste? Y bueno, claro. Claro. Vos dijiste en otra entrevista, para los músicos soy como una figura paterna. Eso lo sienten ellos, sobre todo. Yo siento que, viste, sí, hay para muchos. ¿Por qué sienten eso? Y por la cosa de protección, viste, de cuidado.
Eso yo siempre lo he hecho. Situaciones algunas de mucha angustia, en la cual el rol del abogado por ahí es estrictamente un trámite. Yo entendía que no era un trámite, era la cuestión después de una audiencia de tribunales lo que venía, o previa a la audiencia lo que iba a pasar, o durante un proceso todo el proceso. Entonces ese compartir las angustias cotidianas que es la vida te genera una relación, si querés, de amistad, que para mí era eso, amistad, compañerismo, pero que se tomaba muchas veces como una actitud paternalista. Entonces, o sea, proteger es tal vez sinónimo de padre. Entonces se notaba y yo lo notaba, por eso te podría decir que sí, no siéndolo, obvio. Uh-huh. ¿En qué lo recordás eso? Vos decías, ellos lo sentían. Y mucho. ¿En qué mucho, o en quién? Mucho, qué sé yo. Te puedo decir Joaquín Levington, por ejemplo, de las camadas más nuevas, que él lo dice claramente. Él es el que más lo dice. De Turf. Sí, Joaquín de Turf. Él lo dice, y después, bueno, con muchísimos lo he vivido, ¿no? Lo he vivido con Fito cuando tuvo su tremenda tragedia, o sea, ese apoyo en el cual yo formé parte. El asesinato de la tía. Por eso, hay una cadena de protección, yo llamo la cadena de solidaridad con Fito, que fuimos muchos los solidarios y los que los apoyamos, desde Baglietto para abajo. Vos ya eras abogado, para explicar brevemente, sí. Él estaba, creo que acá en Buenos Aires. Sí, yo no era abogado de Río de Janeiro, yo no era abogado de Fito, y sí lo conocía por los recitales, por haber ido muchas veces a ver, pero por ahí haber venido a Cemento, donde yo estuve con Omar y con Katia en la organización y la irrupción, claro, Omar Chabán y Katia Aleman. La irrupción de Cemento fue parte también de nuestro trabajo, y bueno, y Fito venía, era habitué también con lo cual habíamos compartido charlas y demás, pero yo no era... O sea, vos lo conocías, pero no eras abogado. No era abogado. Y a mí me llaman ante lo que le estaba pasando, ya después que le pasó y previo al viaje a Rosario. Uh-huh. Y ahí fue un desastre, y eso generó, bueno, Spinetta, el Flaco, todo un equipo de sus amigos de músicos de Rosario, a los cuales fui conociendo, Fabiana Cantilo, bueno, toda una serie de gente que lo quería. Yo me sumo y participé de esa cadena solidaria para sacarlo de ese momento, con lo cual había una relación, sí, que era de preocupación, en la cual, bueno, esa protección a veces se puede decir, puede ser paternalista. Uh-huh. Y yo llamo protección, después, bueno, eso, lo de paternalista pues, puede estar bien dado o mal dado. Y vos decías, en el sentido de solidaridad, sí te lo digo. Sí. Soy público del rock. ¿Eso te hizo comprender mejor? Sí. Y sí, porque... O sea, no es lo mismo que vos seas el abogado que sea otro el abogado. Te digo, lo primero que yo marco es entender lo que eran las represiones policiales. Lo primero que entiendo, porque yo fui reprimido. Digamos. Siempre me acuerdo de una anécdota en un recital allá por la zona del 11, ¿viste? Que nos sacan, nos tiran ahí, ¿viste? Qué sé yo, y nos ponen contra la pared. Y yo tuve la desgracia de que el señor policía, que me manda contra la pared, mi pared no existía más, se había acabado, eran tantas las personas que yo no tenía pared. Entonces el tipo me dice, le dije contra la pared, y yo dije, se acabó la pared, pensando que el hombre iba a entender la frase. El tipo se enoja, pero viene y digo, mire, no está la pared, ¿dónde quiere que me quede parado fuera de la pared porque no hay pared? Bueno, y ahí, desde esa locura, tener que explicar a un tipo que su propia orden, que era ilegal y represiva, ilegítima, ni siquiera tenía sentido de coincidir con la arquitectura de la calle, digamos, no tenía pared esa parte, se había acabado, bueno. Esas cosas te marcaban que vos sabías que había represión, que había abuso de llevarse a cualquiera, que ponían un camión de culata, un micro de culata y sacaban a la gente. Bueno, cuando ya me tocó trabajar, ¿vos hablás de los años de dictadura o antes o después? Y eso yo te estoy hablando porque te estoy hablando de la época que yo iba al cole, hasta el 70, fin del 70, era la dictadura de Onganía, de Leviston, ese paso, ¿no? Sí. Uh-huh. Esa era y Lanuse. Esa dictadura es la que yo vivo como, digamos, estudiante secundario y ingreso a la facultad, porque yo ingreso con Lanuse. Claro. Ingreso con Lanuse, o sea que fue esa época, y fue la época del nacimiento de los recitales de las bandas fundacionales. Y en todas había represión. Cuando yo ya me recibo y de pronto tengo el primero que me dice, che, nos llevaron, raza y demás, claro, están flacos. O pude incluso haber estado y haberlo visto. En esa raza, claro. Ya como abogado era distinto porque tenía por lo menos un carnecito que me permitía discutir de otra manera. ¿Y quién fue el primero?
¿O que te acordás que te haya llamado? Lo primero sí me acuerdo mucho porque era un manager, el manager de Nito y Los Desconocidos en el 76, que fue Pepe Luis. Lo detienen a Pepe Luis y ahí me llaman los amigos, y ahí me contacto, bueno, con toda la banda y demás, que luchamos para sacarlo, y nos fue muy bien. Fue un tema de droga que generó las primeras discusiones mías en cuanto a que era consumo y que no había que reprimir y demás. Obviamente no me dieron bola en eso, pero sí me dieron bola en sacarlo. Ajá. Que suficiente para mí a esa edad y con esa dictadura que ya estaba. La peor de todas. Claro, el tema del consumo de droga muy cruzado también históricamente en el rock. Sí, igual hay que ser muy justos, ¿viste? Siempre se identificaba, y en esa época me lo hacían saber en tribunales, músico de rock y droga, pero era para mí músico de rock y droga algunas veces, y después yo tenía muchísimas profesiones y droga también. O sea, yo mismo en mi cartera podía decirte que había desde contadores para abajo. O sea, no era músico de rock y droga, yo lo discutía eso. Sí, es músico de rock y tiene un problema de droga, pero no. Tiene un problema de droga y no es músico. Con lo cual era una cosa más de la situación humana, no de la situación profesional. Porque cualquier carencia o cualquier gusto, porque está la droga problemática y la droga de un consumo, si querés, social. Hay que definir esas dos cuestiones. La que es problemática, la que te trae una adicción que te puede llevar a estar en un tema de preocupación en tu salud o de salud mental o de una adicción enfermiza, es una cosa que debe tener ayuda de tratamiento, pero un consumo social no deja de ser lo mismo que consumir alcohol, café y alguna otra sustancia que anda por ahí que no está prohibida. Entonces vos tenés que tener... Marihuana, por ejemplo. Claro, sí. Cualquier sustancia prohibida, si yo la comparo en cuanto al uso, la comparo al café, la comparo al alcohol, ponerle la marihuana, son sustancias en las cuales vos tenés, si las vas a consumir, que tener muchísimo respeto por la sustancia. Primero, saber que cualquier sustancia modifica tu organismo. Esa modificación requiere una preparación para no caerte vos en un deterioro de tu propio físico. Bueno, el tabaco, no lo pusimos. El tabaco, y después tuvo una campaña desastrosa para las tabacaleras en cuanto a demostrar lo malo que era. Bueno, esas cuestiones deben tener estudios de explicaciones, de prevención, de decirle a la persona que lo que consume, advertirle los problemas, pero no represión, no cárcel. Si yo elijo un cigarrillo de marihuana y no uno de tabaco, por ahí me modifico el organismo, por ahí debo tener el mismo cuidado, pero el tabaco no me lleva a la cárcel y el de marihuana sí. Entonces, eso yo siempre dije no, eso no. Ahora, pero sí explicar. Y yo siempre trato de explicar, ojo a la sustancia, incluso incluyo el agua, porque hay un abuso de agua también, que puede ser perjudicial. Lo represivo está muy presente en Argentina. Represivo, ahora está medio de moda. Olvidate, lo represivo era un tema tremendo en las sustancias y en cualquier sustancia. La ley de drogas, la anterior, no hablaba nunca de qué droga. Habla de estupefaciente, define el estupefaciente y no dice qué sustancia, con lo cual vos decís lo mismo la marihuana que la heroína. No, por supuesto que no, no dicho por mí, sino por cualquiera que sepa de sustancia. Entonces, no podés hablar que todo es lo mismo, ¿viste? No. Y las leyes de drogas jamás hablaron de drogas. Hablamos del tema del compromiso histórico político del rock. ¿Se destinió o en realidad el movimiento rock como tal nunca fue una cosa muy ideológica? Uno ve... Está bien, el contexto de la década del 70 era distinto, pero uno ve que medio que se fue distinguiendo ese compromiso, han quedado muy pocos, o al menos lo que uno ve con compromiso social. ¿Hay ideología política en el rock? Yo te diría que es un poquito aquello del disco de Led Zeppelin, ¿no? Nace primero con un movimiento en el cual aquellos que podían gustar o no gustar fueron entendiendo que era una música que podría ir con las ideologías progresistas, ponele. Primero era que los progres no querían el rock. Empecemos al revés. A ver. Al revés. Aquellos que eran progres, o llamarlos como quieras, bueno, Milei usaría epítetos hacia la izquierda muy ofensivos, que no comparto, por cierto, pero ponele, una gente que no sería la de Milei, vería al rock como no una música muy para seguir. Después hay un cambio, esa gente dice, no, qué bueno, vamos, los músicos ayornaron y se encontraron con ese apoyo. Pero siempre hubo alguna rivalidad, eso creo que se superó. Pero el músico siempre mantuvo ese individualismo de entender que lo más importante era la música,
El Flaco, por ejemplo, define, y eso es bueno Spinetta. el Flaco Spinetta, sí, yo cuando digo el Flaco, para mí es el único Flaco, ¿no? Y eso es porque uno siempre lo llama el Flaco. Ya de chiquito, de pequeño. Entonces el Flaco Spinetta, para ser exactos, definía que la cuestión de la protesta, la cuestión de marcar una sociedad injusta, no debía ser panfletaria en la música. Mirá. Debía tener el color, y en tanto en la música como en la poesía, de pintar, pero no ser panfletaria. Bueno, hay una corriente, ¿viste? Es una corriente, vos podés tomar, qué sé yo, si te vas a otro lado, por ejemplo, Armando Tejada Gómez, cuando dice hay un niño en la calle, que es un viejo tema que cantaba Guaraní, después Mercedes, hizo una definición de la pobreza que tanto hoy nos preocupaba ya en esa década. Suena tal vez a panfletaria, pero es muy poética. Entonces, habría que discutir con el Flaco. Si estaría, podríamos hacer un debate. ¿Qué es panfleto, qué no es panfleto? O si es más directo o menos directo, que podría ser para mí más el término. Y en definitiva, yo creo que el Flaco lograba definiciones, qué sé yo, Maribel, por ejemplo, como una canción en la cual él pinta toda una historia. Maribel se marchó, y tiene mucho que ver, por ejemplo, con Mandarinas de Víctor Heredia, que está dedicada a la hermana. Sí. Quiere decir que vos ves en poetas, Víctor lo es, el Flaco lo es, como ellos pueden definir, o todavía cantamos, bueno, en Víctor. Hay Pedro y Pablo, Cantilo tiene definiciones. Charlie de la dictadura, de la dictadura. Charlie con los dinosaurios, por ejemplo, definió. Eso para mí tiene un capítulo aparte, ¿no? ¿Por qué? Y porque Charlie definió a los tipos en la cara y en tiempo real cómo eran. Y logró que pasara. Con lo cual eso define que los tipos no entendían que estaba dirigido a ellos y no entendían nada. Eso es bueno, cuando aquel que ejerce el dominio por la fuerza y no por la razón, peca de esas faltas de inteligencia, te permite como luchador creer que le vas a ganar. Eso es importante. Y yo creo que lo de Charlie definió que los tipos dejaron, no entendieron, y fue un himno, y es un himno que lo define muy bien. No, pero Charlie tiene una lucha importantísima para decir, que es con Isabelita, el gobierno isabelita. Y Tato, el censor Tato y toda esa época, en su disco Instituciones le serrucharon un montón de canciones. Tenía Botas Locas, por ejemplo. Bueno, había cuestiones que él ahí hablaba de para qué servía el ejército, ¿no? Él no quería estar en el ejército, lo decía claramente. Y de hecho no estuvo. Esa definición de Charlie le dio a Instituciones un serrucho. Sí, él decía, yo cuando tuve que hablar, hablé. Digamos, es que fue así. Y después hizo aquello que, como Spinetta, consideran que el arte excede una cuestión ideológica y pasa a ser una cuestión de definir con poesía y con letra y con ritmo y con la moda que les parece a ellos, y el allanamiento más yacero, más rockero, la estructura. ¿Qué te pasó cuando que vos quieras, pero con calidad? ¿Qué te pasó cuando lo viste a Milei cantando La Renga? Bueno, a ver, yo tengo mi lectura. Yo creo que Milei no entiende a La Renga. No entiende a La Renga. O sea, si él fuera público de La Renga, no sería Milei. O sea, La Renga no tiene nada que ver con Milei. La gente que sigue a La Renga no tiene nada que ver con Milei. La ideología de La Renga, la postura de La Renga y lo que es La Renga no es Milei. O sea que, bueno, es así. Vos plantealo como que... Bueno, usa también temas de versión. Bueno, pero yo también te digo que me sorprendía ya antes de La Renga que él imitara y cantara a Fabio. Él Es tiene... verdad. Bueno, Cantó Leonardo Fabio. pero si vamos a La Renga, no tiene nada que ver. Fabio, mucho menos, porque era mucho más explícito en sus ideas y, si querés, mucho más concreto en sus ideas, tal vez que La Renga, comparándolo solamente en eso. Después La Renga y Fabio no tienen nada que ver, musicalmente ni comparados con sus carreras. Pero ambos son personas o personajes que él toma como referentes, o tomó como referentes, y sobre todo La Renga que la sigue usando, que me parece no tienen nada que ver con él, pero que no lo definen. Yo, si quiero levantarme a la mañana contento y sonreír un poco, qué sé yo, pongo un tema de los Twists. No pongo a Wagner.
Wagner te tira. La ópera. Bueno, no sé si la escucha, porque hay ópera de Wagner. Habría que preguntarle Él a Milei escucha si óperas. escucha la ópera de Wagner. Es un tema, la ópera de Wagner, muy pesada. Muy pesada, muy pesada, muy pesada. Es decir, es realmente pesada. No es para levantarte a la mañana y salir a sonreír al mundo. En cambio, los tuits sí, obvio. Por Sí, ejemplo, usó yo creo que Versuit se también. equivoca. Usó Versuit también. Sí, también la usa, que los chicos también. Ahora, yo lo que veo es eso. ¿Le hacen un favor o no le hacen un favor? Que está bien o que está mal. Para mí está mal el uso, porque vos no representás, o él no te representa, y estás usando algo que, entre comillas, lo estás bastardeando. Pero bueno, en la medida que lo siga usando, será cuestión de ¿Te él. buscó la política en algún momento? ¿Te ofrecieron algo? Tuve alguna, sí, esas cuestiones de gente que te conoce, pero yo nunca estuve afín a ninguna línea por ser un anarquista del espíritu. Sos un anarquista del espíritu, sí. ¿Viste eso del grupo, del bando? Sí. De las... Qué raro un abogado anarquista. No, eso no. Prefiero la independencia, sí, prefiero esa libertad que habla Milei, que nombra Milei, la libertad, que la bastardea. Yo creo que Milei no tiene nada de libertad. Sí. No lo veo. Yo sí, a ver, me encanta la libertad, pero no la de Milei. ¿Sí? La libertad de pensamiento, la libertad de tomar decisiones que pueden ser contradictorias, eso lo entiendo, sí, eso puede ser. Pero no, viste, siempre con una base en lo que fue la solidaridad, el apoyo, nadie se salva solo, la comunidad, pensar en el otro, pensamientos básicos que hacen al ser humano que vive en comunidad. Sí. Eso es lo más importante. Después, como te organizás y tenés que ir a una estructura en la cual vos no podés decir tal cosa, no nombres tal otra, no es lo que es alguien, por ejemplo, que está en la vereda de enfrente, a vos te parece bueno. Eso no, tampoco lo haría. Si yo veo una buena idea y un buen proyecto de alguien, lo apoyaría. En cambio, te dicen, no, eso no hay que nombrarlo, no le des prensa. Bueno, todas esas cuestiones que a veces pasan en los movimientos de todo tipo, nunca los compartí. ¿No? Yo si tenía que nombrar a alguien que no era, lo nombraba. ¿Viste? ¿Qué sé yo? No. Eso no. Por eso no, yo en eso no me sentiría cómodo y por suerte nunca lo hice, ¿no? Así que me mantuve como abogado y luchador callejero. Luchador callejero. También dijiste, en mis alegatos uso frases de poesía y del rock. Sí. ¿Qué frases, por ejemplo? Y muchísimas, qué sé yo. A ver, tenés que haber leído mucha letra. Para sí, tener... bueno, eso sí, bueno, Cortázar, por ejemplo, también, ¿no? Con los libros de Cortázar, con Rayuela, el tiempo que va, que viene, que mezcla, que cambia, que salta, que un capítulo va al otro. Muchas veces en las estructuras de las cosas ves que un hecho que pasó acá y después lo analizan con una cuestión que pasó allá y te quieren mezclar el allá con el hoy. Entonces ahí con Cortázar zafás que esto no es hoy. Cortázar habla, estoy hablando de algo que es pasado, por ejemplo, dice eso. Estoy hablando de algo, usted me está escuchando ahora y eso es el pasado y para usted es el futuro. Bueno, esas cuestiones que definen a los pensamientos cortasianos las uso mucho. Y una que me acuerdo mucho que usaba, en la ley de drogas hay una figura que es el transporte. Entonces yo tenía la teoría, que tiene una pena mucho mayor que la tenencia, digamos. Entonces yo me acuerdo que, vos tenías para consumir una X cantidad de cualquier droga, poné marihuana, hablemos de la más liviana, o la más sencillita para el público, o la más común si querés. Bueno, y te podían decir, usted está transportando, pues yo obviamente la compro, la llevo, la uso de mi casa, me muevo, voy al vecino, qué sé yo, tengo vida. Y la sustancia por ahí me acompaña. Entonces había fiscales que decían, esto es transporte. Y yo decía, no, esto es una sustancia comprada para el uso y que uno deambula. Fíjense lo que dice Charlie con yendo de la cama al living. Yendo de la cama al living. Eso no es transporte, es ir de la cama al living. Bueno, y eso generaba, primero alguna risotada, pero generalmente generó triunfo. ¿Sí? Y sí, porque no era transporte. Claro. El transporte tiene que ser organizadamente y de Paraguay la llevo a tal lugar, ¿viste? La traigo, paso las rutas, avanzo, llego. Eso es un transporte. Sí, pero no ir de Belgrano a Caballito. O de tu casa a la casa del vecino. Lógico. Eso es yendo de la cama al living. Así que eso fue usado en alguna ley. Hay una historia que, no sé si es un mito o una realidad, de que Luca Prodan iba a tu estudio. Sí, mucho. Y se preocupaba por los problemas que tenía la gente en la sala de espera. Sí, señor. ¿Cómo es eso? Bueno, Luca teníamos varios problemas con Luca, que venía muy seguido en esa época. Y estábamos, qué sé yo, con gente que venía antes que él.
y él se sentaba a esperar. Está en la sillita para sentarte. ¿Qué quilombos tenía? No, los quilombos de Lucas fueron fundamentalmente, bueno, el tema de alguna cuestión de contrato, que eso se solucionó rápido, pero fundamentalmente el tema de migraciones. El tema de migraciones y la cuestión de que él no estaba con los papeles bien y eso no le permitía cobrar en Sadai, que era todo un combo de tratar de mejorar eso y tratar de cobrar. Entonces, bueno, él venía, había gente, yo decía, sí, un ratito, sentate, qué sé yo, se sentaba, pero el estudio tiene una entradita y una escalera. Tenés siempre el mismo estudio. El mismo. Un living, un pequeño hallcito con la sillita, la gente se sienta en la sillita. Bueno, él llegaba y se sentaba en la escalera. Primero se sentaba en la escalera. No, la silla era raro, la escalera. Y bueno, y ahí la gente que estaba habitualmente se la balanzaba. O sea, todos los claro, ya lo conocían a Luca y Luca, y algunos ya lo trataban, ¿no? Y él veía, sobre todo, había un par que los tenía ya manchados, chicos que estaban muy mal, ¿viste? Muy mal. Entonces me hablaba, me decía, ¿viste? Che, el tomate está muy mal, no, está muy mal, hoy vino muy mal, ¿viste? Lo tenés muy mal. Y se preocupaba, y me preocupaba, venía, no estaba el mismo, y che, ¿cómo anda? Bueno, sí, está acá. Y cuando alguno dejó de venir porque lo metieron en cana, me decía, perdió. Hace mucho que no viene. Claro. Y sí, los tenía identificados. No viene, claro. Y tiene para mucho. Claro, ¿viste? No, era muy piola eso porque había una identificación sobre todo con aquel que estaba marginal. O sea, era alguien que estaba mal, ¿no? Es decir, se preocupaba por gente que estaba mucho peor que él, obvio. Entonces eso también demostraba eso, porque había una cosa que a Luca no le importaba un pito, no, a Luca le importaba. Por ahí no le importaba el superior, ¿viste? O una banda de colegas que él, ¿viste? Podía hablar mal, de hecho por ahí lo hacía, pero era cuestiones de iguales o lo que quieras, o un contrato no le importaba quién se lo firmaba, bueno, él le importaba la realidad de la gente. Una vez, otra anécdota que tengo, estábamos con un cliente que viajaba a Roma y él llega y entra, pero ahí entra al despacho donde yo estaba atendiendo a este chico, se lo presento, el pibe también lo conocía, obvio. Y le digo, mira, está por viajar a Roma. ¿A Roma? Te voy a pedir un favor. Sí, cómo no, Luca, ¿qué querés? Anota en un papelito, vía Condotti, no sé qué vía era, ¿viste? Una vía Roma, vía Condotti, 24, la vía Condotti. Una vía, no era Condotti me suena porque con mi mujer fuimos a ver. Es una vía conocida. Sí, no, y hay ropa, cosas de ropa, sí. Cosas que son lindas sobre todo para ver, ¿viste? No me acuerdo qué vía era, pero una vía que anotó un papelito y le dice, ¿podés saludar a fulano? Sí, cómo no, y de parte de Luca, qué sé yo, bueno, dice, este es el mozo que siempre me atiende. Era un mozo que lo atendía allá en Roma. Mirá. Al mozo. Era lo que se le había ocurrido. Sí, al mozo, por eso, pero. Y en un recital, en obras, que fue creo el primer obras de Sumo, llevó al mozo que lo atendía, de verdad. Subió con una bandeja, en el recital hay un tipo con una bandeja, voy a decir que era el mozo, pero el mozo de verdad. O sea, él tenía una fascinación por los cafés, por el bar, por el mozo, por la vida de relación, pero había relación a ese nivel, ¿viste? No le digas el empresario. Sí, vos tuviste casos muy resonantes, bueno, el caso Basterrica es un caso emblema, sí. Pero después tuviste el caso Calamaro. Andresito Calamaro y su porrito. El del famoso porrito, sí. Que fue un concierto de él, no me acuerdo dónde. Qué linda noche. Qué linda noche para fumarse un porrito. Así fue. ¿Eso fue qué año? La denuncia original es del año 94, la hace un secretario de gobierno de La Plata, de Dualde, Granillo Fernández. Y ese señor lo denuncia. O sea, lo denuncian por apología del delito. Sí, pero lo denuncian por pedido de un grupo de concejales platenses que le llevan la inquietud de que haga la denuncia. Y él hace la denuncia, bueno, 3 o 4 años tardó esto en resolverse favorablemente primero. O sea, 94 me dijiste. 94. Pleno menemismo. Sí, Dualde, sí, Dualde. Bueno, tardó muchísimo y se lo sobresee y la Cámara de La Plata 3-2 revoca y dice que lo procesa y ya ahí sí lo manda a juicio, porque cuando ya la Cámara revoca un sobreseimiento, ordena el juicio. A la mierda. O sea que primero era como, bueno, una denuncia, no debería haber pasado nada, bueno. Y no había pasado nada. Pero la Cámara, en un fallo bastante insólito, porque no había elementos, la verdad que no lo había,
Incluso el otro voto es totalmente contrario. El que dice que no había elementos es muy contundente, pero bueno, los otros dijeron lo contrario. Siempre es así en derecho, eso no me voy a quejar porque la forma de trabajo es esa. Incluso en la democracia la mayoría está bien que gane, ¿no? Y en el derecho, cuanto más votos hay en un colegiado, el que tiene más votos logra que su opinión triunfe. Bueno, 3-2 lo mandaron a juicio. Tal es así que cuando yo voy con Calamaro, al ver, ya el juez había cambiado, ¿viste? Era otro. El juez que lo recibió para decirle que iba a juicio, simplemente notificarlo, le aclara, Calamaro, yo no tengo nada que ver con esto, porque no estaba antes el tipo ni fue la Cámara. Yo tengo que... Ordenan que me dijo, me ordenan a notificar, así que yo no tengo nada que ver con esto. Que le vaya bien, Calamaro. Claro, como diciendo, qué sé yo, lo mandan a juicio, muchachos. Sí. Yo no tengo nada que ver. O sea, no estaba de acuerdo, claramente no estaba de acuerdo. Bueno, si me preguntás lo que dijo, no estaba de acuerdo. Pero lo mandó a juicio y ahí fuimos. Y duró en total 10 años y medio. Qué loco. Desde el inicio. Claro, porque yo me acuerdo que la noticia fue reciente, relativamente reciente. Eso tardó 10 años y medio. Bueno, 10 años y medio, y en el juicio, el fiscal le pidió perdón. El nombre, ¿viste lo de Néstor? Una actitud de Néstor con el Estado que estuvo represor y demás. Con la bajada del cuadro. Bueno, eso de Néstor, que fue a nivel de derechos humanos una genialidad, sin duda, y un hecho histórico importantísimo para nuestra historia. En lo judicial, que un fiscal pida perdón, porque pide la absolución, sí, pero le pidió perdón. ¿Qué le dijo, te acordás? Sí, le dijo que el Estado había estado, en nombre del Estado que él en este momento representaba, el injusto reproche penal que le habían hecho, le pedía perdón y la absolución. Bueno, y ahí Calamaro, logró el éxito, ¿no? Porque yo siempre rescato de Andrés que nosotros podíamos haber pedido la probation y haberlo terminado con un recital, con una cosita, ¿viste? Listo, se terminaba. ¿Y no lo hicieron porque vos no quisiste o porque él no quiso? No, yo no quería seguro, ¿viste? Pero siempre le explicaba a Andrés, sobre todo cuando esto se alargaba, le digo, Andrés, mirá que siempre tengo la chance, si vos querés lo corto, porque el tribunal no daba juicio esperando que yo me cansara, que él se cansara. Claro. Bueno, y no nos cansábamos. Y él, es injusto, esto es una lucha, ¿cómo me van a...? No, esto jode a los demás, sentemos precedente, no me lo banco. Y se lo bancó, pero hay que bancar 10 años y medio procesado, con una fecha pendiente. Y mirá las vueltas de la vida, esto sí que es para los Guinness. El día que se hace el juicio, coincide con el recital de él en Obras del Regreso, que a su vez Andrés tuvo algún año medio tristón, medio caído, y había estado medio retirado, no había tocado. Y vuelve la Versuit, la banda, los chicos le ponen la banda y organizan el recital en Luna Park. Bueno, organizan el Luna Park, la fecha no se sabía, yo seguía preguntando la fecha, y un día a Andrés le dicen, tal día, que ya ni me acuerdo cuál es, y a mí me dicen un día. Nos juntamos, y yo le digo, mirá, por suerte salió el juicio, tal día. Y él le dice, y ese día también salió el recital. Le digo, ¿qué hacemos? Yo no quería, estamos tomando mate. Digo, no, ¿qué hago? Yo te pido la postergación, sí. Pero yo pedí la postergación después de 10 años y medio, queda como que claudico. Si vos decís que no tocás, ¿qué hacemos? Yo me lo banco, hagamos las dos cosas. Bien, Andrés, eso es lo que yo quería que diga. Vamos a hacer las dos cosas. Pero claro, era un riesgo. Lo que sí me dijo, pedime, si esto dura más de un día, que podía ser tranquilamente, si el fiscal no hubiese tomado el criterio del perdón, entonces pedí que a la 1:30, una cosa así, yo corto. Entonces voy al tribunal, los tipos cuando escucharon, lo primero que me dicen, no, claro, mejor lo postergamos. Digo, no. Quería que se haga recital. Simplemente, claro, ¿cómo va a dejar el recital? No, lo que les pido es que a la 1:30, si sigue al otro día o lo que fuere, nos vayamos. Sí, que eso, tranquilo, doctor, si sigue a la 1 la cortamos. Dígale que a la 1 y acá se va. Entonces digo, Andrés, quédate tranquilo, que a la 1 sí, tocaba a las 8, preparar a las 6 el precalentamiento, le daba. Pero igual era una cuestión de mucho estrés, tocar después de un juicio. Yo no lo conozco por eso digo, para mí, para el Guinness, porque no veo músicos que hayan tenido problemas allá por el mundo, que el día de su juicio hayan tocado. Eso no lo conozco. Y bueno, y el perdón fue bárbaro porque quedó, ahí quedó demostrado la locura. Y la otra que yo marco es que el denunciante no vino al juicio. Estaba citado como testigo, lo esperamos, y no vino al juicio.
faltó a la cita. ¿Y sabes por qué? Porque estaba haciendo campaña. Mirá, Sí. Dejó un escrito mirá. diciendo que como estaba haciendo campaña por el interior de la provincia, le era imposible concurrir a un juicio que él había Obviamente, iniciado. esta historia está en una parte contada de la película que hicieron sobre vos, Charminar Show. Se te ve ahí vos visitando la Calamaro en la casa, charlando de esos con temas. Andrés, sí, con Andrés hemos estado. ¿Charlás de política con él o charlaste de política? Porque en el último tiempo se lo discutió mucho. No, algunas bueno, posiciones. sí, Andrés tiene sus criterios, los cuales yo, sobre el tema de los toros y un montón de posiciones personales que son de él y que yo, no comparto, pero sí respeto, Sí, obvio. Es un tipo súper lúcido y que tiene sus posiciones en las cuales yo no, algunas no las comparto, pero solamente las escucho, obvio, y él escucha las mías. No, eso sí, la convivencia es totalmente buena. En el tema de los toros Ahí- es un tema porque yo estoy a favor de que no se maten a los toros. Bueno, así que esa lucha Claro, él está a favor de las corridas de toros. No, él habla de la tradición, de todo lo que es la tradición de las corridas de toros y que está todo, como que el toro tiene una formación para las corridas, bueno, y que la tradición histórica, ¿por qué nos metemos con esas costumbres? Bueno, es una cuestión, que podíamos llevarla Claro. al infinito, pero bueno. ¿A Papo lo tuviste? Con Papo tuvimos alguna cosita, a mí me tocó defender en dictadura un recital que él hizo en Villa Gesell, que fue el primer hecho, yo te diría, de raza importante, allá por el 81. Mirá. Él tocaba allá con su grupo y hicieron una racia tremenda, incluso con helicópteros, una cosa muy... Y se llevaron a todo el mundo detenido. Así que ahí me tocó actuar y terminamos solamente uno de todos los que fueron, de detenidos, que eran más de 20, uno solo quedó con una posesión que era personal, digamos, que no era del allanamiento. Y ese fue a juicio, el resto no. Y bueno, tuvimos un largo periodo ahí, sí, yo creo que fue un periodo de varios años. Pero fue un procedimiento muy grande, ¿viste? Sí, incluso me acuerdo tapa de crónicas. Mirá, de los fallecimientos de estos músicos que estamos hablando, ¿alguno te pegó en particular? Y todos, que yo, Federico, por ejemplo, Moura. Yo defendí gente muy amiga de él, y veía su preocupación cuando él llamaba o venía por sus amigos, y veía lo buen tipo que era, lo solidario que era. Además un capazo, ¿viste? Que en el escenario, la escena de Federico, yo creo que la performance de él, ponele, la puedo comparar con Bowie, ¿no? Es a ese nivel. Siempre uno compara con lo de afuera. Sí, claro. Que de alguna manera está mal, ¿viste? Pero no deberíamos hacerlo. No deberíamos hacerlo. Yo mismo lo hago y digo que no, ¿viste? Lo hago porque sé que es una especie de regla casi obligada. Sí, y además hay seguramente más gente. Porque si no tendría que decir que Bowie se parece a él, en realidad. Sí. Porque la autenticidad de Federico era... Pero la escena, todo eso es tremendo. Sí, esa muerte te golpeó. Me golpeó mucho lo de Miguel Abuelo. Miguel Abuelo teníamos discusiones de literatura, que eso para mí era algo muy interesante. ¿Sabés qué discutíamos con Abuelo? Con Miguel discutíamos entre Marechal y Cortázar. Mirá. Y yo me enojaba porque yo además soy muy fan de Marechal. Pero nació la discusión a partir de un elogio mío que siempre hago de Cortázar, incluso te comentaba algunas cosas que sí uso de Cortázar en mis alegatos, pero no en detrimento de Marechal. Era Cortázar y Marechal. Y él lo tomó como que yo había elegido a Cortázar sobre Marechal. Y estuvimos discutiendo, pero un montón sobre incluso las obras, pero bien, y yo tratando de que entendiera que yo decía y Marechal. Y él, no, es o. Bueno, eso fue... Él era fue de una Cortázar, noche, era más de Cortázar. Él era Marechal. No, él era Marechal. Marechal, pero como vos me decís River y Boca, que no le puedas hablar al otro, por ejemplo, yo soy de River, y que no te pueda decir que Riquelme fue un gran jugador. Sí. Para mí, como hincha de River, yo lo digo, Riquelme fue un jugadorazo. Y bueno, y que vos no me reconozcas, por ejemplo, si sos de Boca, al Beto Alonso, qué sé yo. Sí. Yo creo que el buen hincha reconoce, o a Bocini. Yo creo que todas las hinchas reconocen. O sea, él discutía sí o no. Claro, y me atacaba a mí por querer que yo era anti-Marechal porque hablaba de Cortázar. Él lo tomaba a Cortázar como, a ver, vamos a definirlo así, como un traidor que se las tomó, vivió en París, era una patria, mal, ¿viste? No, era una cosa muy dura contra Cortázar. Que eso sí, yo decía, no, pará, eso no. Pero que él tenía un componente muy fuerte nacional. Miguel sí, Abuelo. Miguel Abuelo tiene un componente totalmente de Marechal y no lo saques de Marechal. Y mi discusión era incluirlo a Marechal
que para mí, bueno, esos Megafono y la guerra, o en Buenos Aires, ¿viste? O el Tamerón, hay libros de Marechal que son joyas, ¿no? Lucía Febrero, ese personaje de su novela que a mí siempre me gustó. Bueno, cosas que eran, pero para mí pero siempre defendiendo, primero, la política de Cortázar, que incluso tuvo distintos momentos de su vida, en el cual, en el último periodo, además era un tipo que estaba totalmente alineado a una línea opuesta a la que tuvo al principio. Claro. Con lo cual yo decía, pero tenés que ver, es una vida. El hombre empezó, siguió, creció, fíjate, no había forma de convencerlo. Pero lo bueno que eso se define, y volvemos un poco al principio, aquellas charlas que en La Paz se daban en la época del hipismo, eternas hasta la madrugada, y discutiendo estos temas o de otros que por ahí eran menos interesantes, y que demandaban horas y horas de café y charla, claro. Y terminaba cada uno yéndose a naufragar, como dice la canción. Vos defendiste a Raúl Villarreal, que era la mano derecha, sí, exactamente, de Chabán. En la causa de Cromañón. En Cromañón. Sí. ¿Qué quedó de eso? Bueno, ellos quedaron todos condenados, todas las personas que fueron a juicio en Cromañón terminaron condenados. No me refiero al saldo de condena. Judicial, digamos. te digo. La situación social, ¿qué fue eso? Digamos, ¿qué fue lo que pasó? Y lo que pasó ahí, bueno, primero y principal, sí, yo te puedo dar fe, porque lo trabajé mucho en el juicio, es la mala habilitación, el lugar no debió ser habilitado, la responsabilidad del dueño, en cuanto a organizar cómo debía funcionar ese local, por ejemplo, las puertas cerradas, que daban a una playa de estacionamiento y que son origen de la mayoría de las muertes, lamentables, pero eso tenía un cierre de puerta a una salida que nunca, por eso digo, nunca puede dar una puerta de salida de emergencia a una playa de estacionamiento, eso no tenía que ser habilitado. Y después no tuvo que estar cerrado, y el dueño no tendría que haberlo ordenado. El dueño fue responsable también y condenado en un juicio posterior. Pero se dieron esas cuestiones, ¿viste? Y después, bueno, el uso de pirotecnia, de bengala, de 3 tiros, que yo siempre, y eso me definió, a mí me pegó mucho todo ahí, ¿viste? Me destruyó como ser humano eso, ¿no? La cantidad de muertos, de heridos, de lesionados, bueno, fue tremendo. Al día de hoy que eso no va a tener más que recuerdo de consuelo y de dolor para... Es lo peor que pasaste en el... Es lo peor que pasé lejos, y creo que cualquier ser humano de bien, cualquier persona con sentimiento, no podía salir igual que entró a ese juicio. Pero, por ejemplo, te digo, las bengalas, yo, espinetiano como me considero, tenía la estructura de la bengala perdida. Ahí tenés un tema de Spinetta que habla, no de panfleto, pero habla de una realidad y está en contra de este tema. Si vos seguías la línea de Spinetta, por ejemplo, el espíritu spinetiano no hubiese pasado a Cromañón. La bengala perdida es un hincha que muere en la cancha de Boca, Basile. Se tira a una tribuna a la otra y le pega y muere. Bueno, él le pegó mucho y escribió esa canción. Le pegó muchísimo. Era muy futbolero el flaco. Hincha de River. Y eso generó, viste, que yo ya de ahí, cuando vi que empezó en los recitales, yo no... Y eso de los recitales, te hablo, La Renga, Los Redondos, Los Piojos, infinidad de grupos que lo usaban, y no, a mí nunca me gustaba, no, y eran lugares abiertos, pero por aquello del flaco, yo siempre estuve en contra. Cuando esto originó, yo ya estaba en contra. Dijo, ¿por qué usaban esto? Callejero lo usaba cuando llega, pero Callejero lo usaba como uno más. No fueron los inventores. Que yo eso traté en todo el juicio de aclararlo. Ellos no inventaron. O sea, eso que pasó ahí podría haber pasado en otro lado. Podía haber pasado en otro lado. Podía haber pasado en una cancha. Podía haber pasado. Lo que habría que tratar de no fomentar ese uso. Y yo veía las tapas de los diarios de la época, de los recitales grandes, ponele, destacar el Festival de Color. Claro. Pero en todas las tapas te hablo Nación, te hablo Clarín, y no te hablo de revista de rock. No. Fiesta de Color. Y te digo más. Nosotros esperábamos los cuartos intermedios a veces en la puerta de Uruguay. Nos juntábamos, tomábamos un poco de aire, ¿viste? Los abogados. Y un día pasa el Conejo Tarantini. El Conejo Tarantini, que fue mucho tiempo cliente mío. Y yo había acabado de ver el domingo un partido de Newell's Old Boys, que era tremendo, era una cosa, pero en medio de Cromañón. No sabés lo que era. El fuego en la tribuna.
Yo decía, no puede ser, ¿viste? Seguimos con lo mismo, va a morir gente, va a pasar algo. Entonces lo veo al conejo y digo, conejo, me saluda, parazo beso. Bueno. Digo, che, te voy a hacer una consulta técnica. ¿Habrá una forma de que ustedes, los jugadores, hagan algo tengan algo como para... Y le conté lo de Ñul, me dice, no, ¿qué podemos hacer? No, una bola, es un tema que es cultural, ¿viste? Claro. No hay forma de que se pare. No lo podés parar. Sí. Bueno, eso te define cómo fue. Fue un desastre que además tuvo la peor de las consecuencias, y te termino con esto, con el techo. Porque el techo que compra Chabán... La media sombra es. No era ignífugo. Si tiene un problema, a él se lo venden como ignífugo. No lo era. Y eso es lo que mata con la puerta. Bueno, todo eso es un combo que fue lamentable, pero el origen de la pirotecnia y el origen de la puerta y la habilitación, yo creo que definen el que no debió haber sido habilitado. ¿Sí? Tengo dos cosas finales para que charlemos. Una, vos te hiciste muy conocido en los años 90 también, el que no te conocía del rock, por Caso Coppola. Caso Coppola, sí. Mauro Viale, Sí, qué Mauro. lío que era eso, ¿no? Y Mauro fue para nosotros, y yo mantuve con él una relación hasta que él muere. Muy, muy buena, muy cordial. Siempre fue un tipo que, más allá de la opinión que puedas tener, y que hay gente que no lo quiere para nada y hay gente que lo adora, puedes estar en el medio, puedes estar donde quieras. Pero lo que tenía Mauro es que vos ibas, querías comentar algo, comentalo. Jamás te iba a decir, no lo digas porque sabés que pasa el auspiciante, o no, ahora viene qué el otro. locura esos programas, ¿no? El tipo, bueno, justamente, eso generaba decir lo que uno quiere, también está el límite de uno, ¿viste? Sí. Entonces, ahí había cosas que yo decía del que estaba al lado, bueno, cualquier cosa, y el que estaba al lado se la balanzaba. Bueno, eso pasaba. Es así. Era como que también eso generaba un lugar abierto, y si se encontraban las personas contrapuestas, podíamos terminar en cualquier cosa. Pero sirvió mucho para difundir. Mirá lo que hice yo, por ejemplo. Expliqué el agente encubierto, el tema del arrepentido, los allanamientos, con gráficos. Yo iba con gráficos. Llevaba el arrepentido, el agente encubierto y más. Y vos sabés que con el agente encubierto conseguí un fallo de la sala segunda de la Cámara Federal, que es la de Irurzun, todavía está, que declaró inconstitucional la figura, porque ataca el principio republicano. Para mí fue uno de los mayores logros que ponele, Basta Rica es el sumum, pero que me hayan dicho, pues yo decía, el tipo, la figura del agente encubierto es que se mete con vos en una banda, ponele, saca Coppola, se mete en una banda, y delinque igual que vos. Muchas veces te provoca para que delincas. Che, ¿qué te parece? Vamos acá. Te provoca. Se lleva parte del botín. No tenía responsabilidad por los delitos que cometía. Era una locura. Esa figura de la gente encubierto, copiada de los yanquis, para mí, ya cuando la leí, cuando la vi, bueno, la ataqué. Y que dijeran que era contraria al espíritu republicano, ojo, no era moco de pavo, ¿viste? Para mí fue un gran logro. Eso fue mucho. De repente te aparecía Maradona al lado comiendo pizza, uno que se estaba tirando un jarrón en la cabeza con otro. Claro, pero muy importante fue los afiches esos, los gráficos. Sí, había de pero todo. se mezclaba había todo. En el medio te encontrabas así, ¿viste? Con que te volaba un vaso, ¿viste? Diciendo, llueve. Sí. No, es un vaso que cayó, ¿viste? Sí. Había que tener, a veces había que ir con casco, ¿viste? La última. Dime. Te morís en algún momento de la vida, como nos pasa a todos. A todos. ¿A quién te llevas para charlar? Qué difícil. Y yo supongo que a Graciela, mi mujer. Yo creo que Graciela es mi interlocutora de toda la vida, y podríamos charlar la eternidad. Sí, me la llevaría. ¿Y de los clientes que tuviste? Pero ojo, cuando le toque. Por eso. No, por eso cuando digo, le toque, si yo me voy claro. por eso, esperaría 20 años por lo menos. ¿Y con los que laburaste? Con los que laburé, y hay mucha gente, ¿viste? Con mucha gente. No, eso sería injusto elegir uno, ¿viste? No podrías elegir uno. No podría elegir uno, sería injusto. Sería injusto porque con todos tendría un motivo de que me gustaba esto, que me gustaba el otro, ¿viste? Sí, ¿no? Y seguro, y hay mucha gente que no he conocido, sobre todo escritores. ¿Y el más charlero cuál era? Charlero hay varios, sí, qué sé yo, ¿viste? Bueno, las charlas con Luca eran largas, ¿viste? Por ejemplo, sí, Luca podría estar entre los candidatos por todas esas charlas que te hablo. Bueno, las charlas de música. Elegí a 3. Con Luca teníamos una discusión, él me vendía a Lou Reed, que era su fanático, él era su ídolo, y a mí me gustaba Bowie.
Pero no, Lou Reed yo no lo tenía, nunca lo seguí. Tenía más ignorancia. Entonces, después de las charlas, me fue gustando. Pero te digo, la discusión con él era música, escuchar esto, escuchar lo otro. Luca 1. Luca seguro. Luca estaría, 2. estaría ahí metido en el flaco. En las charlas. Bueno, el flaco Spinetta por la poesía para sentarme a escucharlo. Sí, que te lea ¿El tercero? Guitarra Negra, su libro de poemas, que Ana no duerme, qué sé yo, alguna de sus cosas que tanto he querido. Eso estaría sin duda entre ellos. Y el tercero habría que buscar por ahí, viste, algo más divertido, más jodón, qué sé yo, un Andy Chango, para reírme con Andy. Con Andy nos reímos mucho. Así que en la eternidad con Andy podríamos pasarnos una larga jornada hablando de las sustancias que él inventa y que combina. Joe, gracias. A vos. Un placer. A vos. Ha terminado así el segundo episodio del experimento con Joe Stefanolo. Gracias.